Les agradezco la invitación, espero que les pueda servir, les pueda aportar lo que tengo preparado para contarles. Más o menos para que tengan algunos datos, soy ingeniero en sistemas, estudié en la UTN, después hice un posgrado en el INCO, en ingeniería de software, y ahora estoy haciendo un doctorado en matemática computacional industrial. Estoy comenzando el doctorado, más o menos en un plan de 4 o 5 años, estoy más o menos en la mitad, llegando a la mitad. Esto es en cuanto a estudio, lo que me estoy dedicando. Sobre todo me parece que puede ser interesante contarles el tema de investigación que estoy desarrollando, que es un tema que lo estoy tratando de llevar a que sea el tema de tesis doctoral. Aún así, por ser tema de investigación, involucra a otras personas, a doctores o estudiantes o alumnos. Y en cuanto a proyecto de investigación, pienso que es interesante en sí, por lo menos a mí me resulta interesante, por eso estoy en esto. Y después, como otras cosas que también que estoy haciendo, es trabajar en la universidad, en el caso en la universidad doctoral, y después también algunos trabajos más del estilo freelance o de otras líneas de investigación a modo de colaboración. Que bueno, no tiene mucho que ver con, no tiene nada que ver con esto en realidad, pero bueno, también en cuanto tengo algo de tiempo voy haciendo alguna más. Voy a tratar más o menos de que sea algo más o menos interactivo. La verdad que no sé si el formato es que sea más de una exposición de preguntas, pero permítanme que les haga algunas preguntas, algo también. Sé que tengo el desafío de tratar de ser interesante después de un almuerzo, pero eso también a veces es un poco complicado, el horario no invita tanto a hablar ahora de holísticas, pero bueno, vamos a tratar de hacer el esfuerzo. Aún así, si alguno me quisiera hacer una pregunta o interrumpir durante la exposición, no tengo ningún problema en que me vayan diciendo. El motivo de la investigación se focaliza en una realidad que es muy fuerte en la ingeniería del software hoy, que es la de ver cómo se gestionan los sistemas que en su momento se han diseñado, se han implementado y que existen, y que ahora no tienen la documentación que hace falta para poder mantener y para poder conocer, ni tampoco existen las personas que lo han desarrollado o lo han pensado. Normalmente la tecnología utilizada para este tipo de sistemas son sistemas heredados, se le dice legacy code o alguna otra alternativa, pero sobre todo es esto, son sistemas que irrumpieron en el mundo de las organizaciones más o menos entre la década del 70 y del 80 y que se hicieron como se podían hacer con el conocimiento que había. Así es, por ejemplo, que grandes compañías, como puede ser una compañía de aviación, hizo ni más ni menos que un sistema distribuido para la venta y la gestión de pasajes, y eso, el gran desarrollo, lo hizo sobre todo en los 70 y los 80. Esos sistemas tuvieron un costo altísimo de implementación, y una vez que están implementados y están funcionando, mientras funcionen, van a seguir funcionando. Parece una obviedad, pero es así. O sea, una empresa, por ejemplo, de aviación, o un sistema de facturación de una gran compañía, no va a ser reemplazado por otro sistema porque el departamento de sistemas diga que ya está desactualizado, ¿no? Mientras funcione, eso va a seguir funcionando. Esto para el área de sistemas, para el área de computación, se presenta como un desafío, un peligro, como un problema. Por eso uno podría llegar a calificarlo con dos analogías, este tipo de sistemas heredados, ¿no? Uno es el sistema de caja negra, que eso ya todos manejan con el concepto de caja negra, no hay que detenernos en esto, y la otra característica propia de un legacy code es que es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. Caja negra en el sentido de que, como cualquier máquina, el concepto tradicional que todos habremos estudiado o están estudiando de una máquina que nadie sabe cómo hace lo que está haciendo
haciendo, solo se conocen las entradas y se conocen las salidas, y hay un determinismo entre la entrada y la salida. Pero el cómo está hecho una máquina no se sabe. Los sistemas heredados se comportan de esta manera. Son sistemas que la organización heredó de gestiones anteriores del sistema y no se sabe cómo hace lo que hace, pero lo hace. Por eso es que trabaja correctamente, que trabaja bien, es un dato propio de las escuelas. Por tanto, no se conoce la estructura ni se conoce su diseño y otra consecuencia evidente es que es imposible de mantener o de modificar, ¿no? Como le puede pasar a cualquier caja. En cuanto a que es una bomba de tiempo, pienso que también son como deducciones más o menos simples de hacer, porque en el momento en que se presenta un inconveniente, se activa una gran problemática en el área del sistema porque no se sabe qué hacer. Si de repente se rompe la base de datos del sistema de Legacy Code, es muy difícil resolver ese problema. Mientras no haya algún inconveniente, esto se presenta transparente para la organización. Y después, como también una característica propia de hacer una bomba de tiempo, los sistemas heredados tienen la realidad de que mientras el contexto no cambie, el sistema sigue vigente. El problema es que ya a veces es difícil en sí de controlar el sistema y imagínense el contexto. Entonces, a veces se decide, por ejemplo, cambiar el sistema operativo de la organización y por cambiar el sistema operativo, el Legacy Code empieza a ser un problema. De ahí viene la pregunta de por qué reemplazarla. ¿Por qué reemplazarla? Más o menos ya se los estuve contando. Pero tiene que ver con que nosotros como profesionales de computación tenemos que ser personas con capacidad de gestión y de control sobre los sistemas. Estos sistemas, sobre todo con una evolución histórica, no por otra cosa, inclusive tienen una desactualización a nivel del paradigma en el que fueron programados y en el que fueron hechos. En general, hay un consenso de que entre el 70 y el 80% del sistema de Legacy Code son sistemas hechos en el paradigma estructurado. Y, por ejemplo, lo que ustedes están estudiando ahora, el foco principal que le ponen al estudio de la computación, como pasa en general con cualquier facultad, no es precisamente la de los sistemas estructurados. La programación en C es una programación estructurada, pero todo el conocimiento creado en torno a la computación es un conocimiento que excede la lógica estructurada. Por ejemplo, toda la teoría y las herramientas existentes en torno al paradigma de orientación a objetos es posterior al problema de Legacy Code. Entonces, por ejemplo, pensando más en ingeniería del software, en herramientas de ingeniería del software, esas herramientas son muy buenas herramientas en un paradigma que es ajeno a la problemática de Legacy Code, porque es posterior. Parte también del problema es que estas cajas negras de las organizaciones son cajas negras que no tienen documentación. Esto es una generalización, puede ser que no sea así, pero el mismo desarrollo de la teoría de la ingeniería de sistemas, de la computación en sí, hace que los sistemas originales sean sistemas que no tienen una documentación tan respaldada como pasa ahora. Seguramente, no sé el nombre de las materias, pero ustedes verán materias y contenidos relacionados con sistemas, de análisis de sistemas, de diseño de sistemas, y eso le da un background muy importante al sistema para después mantenerlo modificado. Estos sistemas en general no tienen una documentación como para poder entender el interior de la caja negra. Y después, pensando hacia afuera de lo que es la realidad del sistema, el Legacy Code siempre es un gran problema, porque como el sistema funciona, nadie te va a escuchar, básicamente. O sea, si yo voy a un jefe o a la organización o a alguien que está en la organización y yo le digo que quiero invertir recursos en un sistema de datos, lo primero que me van a preguntar es por qué, si está funcionando. Si funciona, ¿para qué vamos a hacer foco en esto? Claro, después cuando vienen los problemas, ahí es donde uno tiene que remitirse a estas conversaciones, ¿no? Cuando saltan los
Si de un sistema heredado, esto es, de un conjunto de código, del solo código, hay alguna manera de que yo pueda meterme en este sistema y llegar a obtener un modelo de datos. Llegar a hacer un modelo de datos. Vieron que en el ciclo de vida el recorrido es el inverso. Cuando uno hace un sistema, primero lo diseña, genera una información visual de diseño y después sobre esa base de diseño inclusive lo usa como documentación para darle de trabajo a un programador. Esto es el ciclo natural. La pregunta es, ¿el camino inverso es posible o no es posible partiendo solamente de código estructurado? Después vamos a ver un poquito el estado del arte de esto para saber qué es lo que ya se ha investigado y qué es lo que mayormente se dice en torno a esto. Pero la propuesta es desarrollar una metodología, no solamente una herramienta, sino una metodología. Me animo a hacerle esta pregunta ahora que quiera responder alumno, por ejemplo. Metodología, si uno tuviese que definir una metodología, ¿qué diría que es una metodología? ¿Alguien puede? Pienso que nadie toma examen y tiene una repercusión negativa las intervenciones. ¿Qué pueden decir? Una metodología, ¿qué dirían que es o qué no es? Una serie de pasos. Perfecto. Está bien. ¿Algún comentario más o alguien que no esté de acuerdo con la definición? En ese sentido, por ejemplo, metodología y una herramienta de software ¿es lo mismo o es distinto? ¿Entienden la pregunta? Exactamente. En una metodología, la definición de pasos, como vos dijiste, es una definición abierta y que admite la ambigüedad o el indeterminismo. Como tengo una metodología para definir algo, por ejemplo, incluyo componentes humanas y de aplicación de conocimiento de expertos. Una técnica, en general, una técnica es algo más automatizado. Y después la herramienta es una aplicación automatizada directamente. Entonces, la propuesta es la de desarrollar una metodología. Distintas componentes, algunas de estas componentes son herramientas de software y otras son una definición de pasos a seguir que a algunos también le puede sonar más como un conjunto de buenas prácticas para llegar a una conclusión. De los motivos son los que ustedes pueden ver abajo. Se trata de mejorar el entendimiento del código que existe, también se quiere crear o mejorar la documentación de ese sistema y llegar hasta la arquitectura del sistema. Entonces, el punto de discusión acá, más o menos intenta reflejarse en este gráfico. El punto de origen de los sistemas legacy code parten de este lugar. La mayoría de investigación y desarrollo que hay incluyen o suponen la existencia junto al código, la existencia de documentación y de otros actores que hacen el entendimiento del código. Por ejemplo, los diseñadores. O por ejemplo los programadores. Estos son stakeholders del código. Una cosa es desarrollar una metodología con el supuesto de que yo cuento con documentación y cuento con la cercanía y el contacto con los stakeholders, y otra cosa es la de suponer una realidad que no es la totalidad de la realidad. Lo importante es que solamente tengo código. Y la otra información es una información que está fragmentada o que está muy sujeta a error. Hay sistemas que tienen algo de documentación, pero que la documentación se ha ido actualizando por parches que se le hicieron al código.
Entonces, hasta casi es mejor no tener en cuenta la documentación, por ejemplo. Partiendo del código heredado, con estos tres actores, con estos tres elementos, se inicia un proceso que puede terminar en un refactoring total del sistema, una recodificación total del sistema. Para esto se pasa a una membrana que es la membrana de discusión, y es decir, es posible de un mundo sintáctico, que es lo que a mí me refleja el código, de un mundo sintáctico, deducir el mundo semántico que hay implícito en el código. Esta es la pregunta. No sé si a alguien le resulta interpelante la pregunta, pero esta es una pregunta que es bastante importante. Si yo tengo un código, ¿es posible que yo pueda deducir el significado que hay detrás del código o no? De eso depende más o menos mi doctorado, más o menos. Pero el punto es que no es tan fácil deducir el mundo semántico de lo que se programa. Porque yo puedo tener el mismo código y ese código lo puedo aplicar a perros, lo puedo aplicar a sillas, lo puedo aplicar a distintas realidades. Y el mundo semántico me va a cambiar totalmente. Yo puedo llegar a ser un UML que desde mi concepción semántica sea errónea, pero desde la necesidad que tenga una organización no sea errónea. Una cosa, por ejemplo, es programar el UML para hacer un juego de la película de los Transformers, en donde evidentemente los Transformers tienen unos componentes que son exóticos, sobre todo si yo quiero aplicar ese UML para el reino animal, porque un animal no puede tener una rueda, pero un Transformer sí puede tener una rueda y es un animal, entonces se viene una gran confusión, ¿no? Ahora, esta es la pregunta, ¿no? Cuando yo estoy camino de ir así como quiero llegar a la recodificación, en algún momento tengo que ir a un mundo, al mundo de los significados, porque si yo quiero migrar el modelo, tengo que moverme a nivel significado. Si yo quiero, por ejemplo, conseguir un modelo de clases del sistema estructurado, tengo que hacer un análisis de los significados, un análisis semántico del sistema. Si no, yo no puedo decir, acá hay una clase. La clase es el comportamiento más los atributos. Entonces, para poder identificar una clase, yo me tengo que mover en el mundo semántico. El objetivo particular de lo que yo estoy investigando no es el refactoring total del sistema, sino llegar a un modelo orientado a objetos del sistema de datos. Ofrecer información de conocimiento y de documentación para quien tenga que gestionar el hacer. Después, posteriormente, se podría continuar la investigación. Entonces, en cuanto al estado del arte, la mayoría de los estudios que se han hecho y que se están haciendo asumen la existencia precisamente de la documentación de los copias, cosa que no siempre es posible. Y hay dos posibles enfoques para abordar la gestión de código heredado, que es el orientado a la vista y el orientado al modelo. Muy resumidamente, la orientación a la vista es no meterme dentro de la caja negra, sino estudiarla en su comportamiento y replicar un sistema que se comporta de la misma manera. O sea, yo no quiero conocer el interior, sino que quiero ver cómo se comporta, cómo funciona, y copio eso. Desde el punto de vista funcional, yo voy a replicar un sistema nuevo. Algunos a esto le dicen un sistema top-down. Yo agarro el sistema funcionando y te aseguro que te voy a dar otro sistema que también funciona de la misma manera. Y después, el otro grupo de metodologías son metodologías que se meten adentro del código y tratan de generar una arquitectura similar. Son orientados a modelos.
Me meto dentro del código y trabajo sistemáticamente dentro del código y trato de conseguir un sistema similar. El problema de este segundo enfoque es que yo pueda llegar a generar una misma arquitectura y que esa arquitectura no responda de la misma manera, porque yo estoy haciendo un abordaje incompleto del código. Bueno, las dos metodologías tienen su limitación. Quiero pasar para quedar un poco contables la herramienta que estamos utilizando para trabajar en esto. Esto es un gráfico muy completo, muy abarcativo del estado del arte de la arquitectura, de cómo recuperar la arquitectura. Todo depende de qué es lo que uno quiere hacer. Por ejemplo, si uno quiere desarrollar una técnica que sea manual o automática o casi automática. Eso es un objetivo que cada uno puede tener y depende mucho del objetivo que uno tenga para lo que es la recuperación de la arquitectura. Otra es, ¿qué es lo que a mí me interesa conseguir? Porque a algunos les puede interesar la arquitectura y a otros no les interesa la arquitectura, sino, por ejemplo, el control y el dominio de las funcionalidades. A mí no me importa cómo está hecho adentro del sistema, a mí lo que me importa es saber qué hace y con quién interactúa. Por eso también en lo que es toda la arquitectura de la recuperación, la definición del output es muy importante también, porque una cosa es que uno, por ejemplo, quiera conseguir información visual, otra que quiera recuperar la arquitectura, otra que uno quiera hacer un análisis, y otra que uno quiera ver cómo es la interacción de ese sistema con el entorno, con el contexto. Fíjense acá, por ejemplo, en este abordaje que es de los logos, de lo que uno quiere llegar a hacer. Una cosa es que uno quiere hacer una redocumentación. Otra cosa distinta es que yo quiero reusarlo, quiero llegar a un refactor incompleto. Otra es que yo quiero hacer un análisis, que yo quiero hacer una evolución del sistema. Yo no es que lo voy a hacer, por ejemplo, reusable, pero sí quiero hacerle un upgrade al sistema, por ejemplo. ¿Sí? Esto que está señalado son las características que se están desarrollando en la investigación para ofrecer un trabajo, una gestión sobre el código de datos. La metodología de la tesis doctoral que estoy haciendo tiene estas características. Apunta a una redocumentación. Vamos a estar trabajando como input el código fuente. Ese va a ser uno de los elementos con los que nosotros vamos a trabajar con el código fuente. Quiere decir que si el sistema tiene documentación o si tiene los programadores que me puedan llegar a dar letras sobre el sistema, no van a formar parte de mi metodología. En cuanto al procesamiento, ¿se acuerdan que ese análisis rápido que le dije top-down y el otro es el bottom-up? Cuando yo parto del código, la propuesta de la tesis doctoral es hacer un sistema híbrido, en parte y en parte. Esto se lo voy a tratar de comentar un poquito más adelante. Y como salida, lo que nos interesa sobre todo es una arquitectura. Para decirlo, haciendo una generalización que no es precisa, lo que nosotros nos gustaría conseguir es un UML del sistema estructural. No es exactamente eso. Nosotros queremos hacer un mapa de conceptos del sistema estructural, pero no es lo mismo hacer un UML, porque el UML es atarse a un paradigma concreto. Es salir de uno, porque se esclavizó de uno para esclavizarse a otro, que hoy resulta bastante vigente, pero no necesariamente quiere decir que esto sea siempre así. Entonces, en cuanto al output de la información que queremos hacer, es una información a nivel de arquitectura, y queremos ofrecer conceptos. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran? Sí. Bien. Entre el material existente y las investigaciones que hay hoy por hoy sobre el tema, lo que a nosotros nos parece que puede ser más interesante para seguir abordando es una metodología que se llama la formación de conceptos.
que es agarrar, que también parte de un código, y trabaja sobre el código y de a poco va formando conceptos. El cómo de esta formación de conceptos es a través de un lápiz, eso es una retícula, un rejillado, un grafo, una matriz, más o menos, ¿no? Esa sería un reticulado. Se ofrece un reticulado y se va mejorando, se va ponderando cada nodo de la retícula. Los puntos débiles de esta investigación, de este abordaje, es que no hace un trabajo sobre los files del sistema, de los datos del sistema. Si uno, por ejemplo, si ustedes quieren conseguir información de la arquitectura del sistema, es razonable que uno diga, voy a ver qué datos de archivo maneja y cómo guarda esa información. Si, por ejemplo, yo tengo legajos de alumnos universitarios y gestiono los alumnos universitarios, ¿no? Y entonces yo tengo data files en donde están los alumnos universitarios completos, fulano, mecano, tal. Es interesante hacer un abordaje y sacar conocimiento de esa información. O sea, no solamente quedarme en analizar el legacy code, que es muy importante, sino además poder hacer un análisis, un trabajo sobre la base de datos en sentido amplio, no una base de datos de SQL, ¿no? Sino un data file que puede ser una base de datos porque es otra cosa. Pero también está bueno que uno incorpore información del análisis de la base de datos o de los data files que tengan los sistemas. Bien. ¿Alguna cosa más que pueda comentarles? Vamos a avanzar. ¿Cuáles son las precondiciones que está teniendo la metodología esta? Por una parte es que el sistema estamos trabajando o procesando legacy code escrito en C y que no tenga errores, en cuanto a la funcionalidad. Otra manera de decir esto es que sean sistemas que se están usando, que han sobrevivido al paso del tiempo y que se siguen utilizando. Esto para nosotros es muy importante porque hay todo un análisis sintáctico que no nos interesa hacer. Cuando hay un sistema que tiene un error, y ese error es un error sintáctico, cuando yo quiero recodificar, voy a tener que también agregarle una instancia de trabajo de investigación que es el análisis sintáctico. Por ejemplo, al hacer un refactoring no interesa hacer un paseo sintáctico del sistema, si están bien compuestas las sentencias, si el if cierra bien el paréntesis del if, para decirlo, ¿no? O si falta un punto y coma, o si está mal tipado una variable. Ese tipo de preguntas, que son preguntas que la tiene que hacer un compilador, no son preguntas que interesan para este sistema de refactoring, ¿no? O sea, yo supongo que los sistemas funcionan. No se requiere documentación. Los comentarios van a ser también utilizados, están incluidos dentro de la metodología la gestión de los comentarios, porque en la práctica los comentarios pueden hacer un aporte. ¿Se acuerdan cuando yo les conté en metodología? En una metodología, la información de los comentarios es una información interesante. Porque un experto puede agarrar una información sumarizada y en tener esa información sumarizada decir, bueno, a ver, ¿qué hay de comentarios en relación a esto? Y leerlo. Pero eso lo hace un experto y es un trabajo donde, digamos, la libertad es muy importante, el conocimiento de un experto es muy importante, no es algo que se puede automatizar la cuestión de los comentarios. La utilización de los tipos abstractos de datos, que los archivos estén normalizados, que tienen la forma normal, las bases de datos, porque eso precisamente lo que nos va a permitir a nosotros es deducir posibles conceptos en las data files normalizadas. Y después que haya una dependencia en el uso de procedimientos multilingües. Entonces, la metodología se presenta más o menos por tres canales. Se arranca de un legacy code, acá nosotros distinguimos lo que es el código fuente
de los data files, de toda la información, base de datos, por ejemplo, y entonces se hace un triple abordaje a este sistema de datos. Un análisis es de la estructura de la relación, de la información, y ver qué es lo que puedo sacar de eso. El otro camino es agarrar el código fuente, aplicar una herramienta de software y que esa herramienta de software me aporte información también de diseño. Y el tercer canal de trabajo es hacer un análisis dinámico, que es el análisis que yo le comentaba de top-down en cuanto a la funcionalidad. Por ejemplo, una idea de este canal es hacer un recorrido sistemático de todos los menús y de todas las pantallas y de todas las vistas del sistema. Bien, voy a avanzar por eso, ¿no? Fíjense que acá también otra vez vuelve a aparecer esta definición, estos dos lugares que son tan importantes, ¿no? Esta información que viene por tres canales genera un tipo de información de diseño, información gráfica, que requiere del trabajo de un experto. Esto es una metodología, y por ser una metodología, yo le estoy ofreciendo a un experto una información para que después ese experto siga avanzando. No se trata de agarrar una herramienta, esa herramienta te dice ingrese el archivo C que quiere recodificar y yo automáticamente genero un UML. No es eso, sino que estoy ofreciendo candidatos a hacer clases a un experto que después manejará esa información como un problema de ser. Ahora estamos en este canal y estamos desarrollando una herramienta que pusimos ese nombre, de qué manera, y no sé si se llega a ver algo, pero por lo menos en cuanto el diseño más generalizado del OML es lo que ustedes pueden ver ahí. La clase central que gestiona el código de heredado lo que va a hacer es generar distintos tipos de datos en función de lo que vaya encontrando en el código de datos. Puede llegar a encontrar tipos abstractos de datos y los va a enlistar independientemente. Puede encontrar atributos, puede encontrar funciones, puede encontrar módulos. Y entonces va barriendo varias barridas. El código de datos lo va barriendo y entonces va extrayendo información. Esa información se guarda en cajitas y los cuatro tipos que se trabajan son los dos tipos. Una cosa son las funciones, otra son atributos, que serían variables globales en el paradigma estructurado. Va a ser tipos abstractos y los módulos. ¿Alguna pregunta de esto? Sí. ¿Cómo funciona este parser del código de datos? Primero extrae la estructura sintáctica del código. En este sentido, hay diferentes parsers que ya hacen este trabajo. ¿Conocen algún parser? ¿Les suena así? Entonces, hay distintas herramientas que agarran código y lo parsean y ofrecen información de diseño, información general. Por ejemplo, un sistema muy interesante es APDR, que es un compilador de compiladores, y levanta la estructura de un sistema heredado. Lo que se hace acá es levantar el código a una manera que nosotros consideramos útil. No es un árbol. En general, los parsers levantan la información en un árbol, porque resulta interesante, para determinadas cosas es interesante levantar, por ejemplo, decir que una instrucción, si yo tengo la instrucción int a igual 2, esa instrucción plantearla en un árbol es interesante. Es decir, del int depende de la a y depende del 2. A la izquierda yo tengo el nombre de la variable y a la derecha tengo el valor de la variable. No digo que no sea interesante. Para lo que nosotros queremos hacer
heurísticas. Y estas heurísticas lo que van haciendo es, van generando y van produciendo precisamente clases candidatas. Las clases candidatas para lo que nosotros vamos a hacer son pares ordenados que tienen un conjunto que es el set de atributos y un conjunto que es el set de vectores. Este es el resultado que se ofrece. Las heurísticas van trabajando estas listas y van generando estos pares ordenados. Las distintas heurísticas también agarran los pares ordenados que están y los van enriqueciendo. Esto es un modelo incremental. Se aplica una primera heurística y la segunda heurística que se aplica incluye los resultados de la primera heurística. La pregunta ahora, digamos, sabiendo un poco cuál es el proceso y cómo es que se busca procesar esta información, es qué es lo que yo tengo que buscar adentro de un código de gráfico. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y entonces aparecen acá dos conceptos que son bastante comunes en el diseño de los sistemas, que es el acoplamiento y la cohesión. Son dos principios muy conocidos, manejados por todos, y nosotros partimos de esta base. Son dos conceptos que son más cercanos a la ingeniería del software, si cabe, porque se trata en el fondo de generar una métrica de calidad y hablar cualitativamente del software, pero también es cierto que hay abordajes que son más matemáticos y más determinísticos para tratar de saber cuál es el grado de cohesión y de acoplamiento que tienen los números. Bueno, en cuanto a heurística, nos pareció ir por este lado, el modo de abordar y de resolver un tema, hacerlo a través de heurística y no de otra manera, que puede ser como más automática, si cabe, o más eficiente, porque necesitamos precisamente no llegar a una respuesta. El problema que nosotros nos dimos cuenta acá es que uno intente ofrecer la mejor respuesta. Esto es lo que no estamos queriendo hacer, sino que queremos hacer una respuesta que sea amplia y que dentro de esa respuesta esté la respuesta correcta. Que por otro lado, como les decía al principio, está siempre la discusión de que cuál es la respuesta correcta. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es el diseño correcto? Siempre está la respuesta, ¿no? Y decir, bueno, mi diseño es mejor a tu diseño. Lo mismo, también es una discusión que además no sé si sirve para algo. Por eso también es que cuando se intenta dar respuesta o dar solución, no es que se busque la solución, sino que una solución antes, donde el experto puede decir, esta clase candidata me parece que efectivamente puede ser una de las clases del sistema. Entonces el camino, como para poder llegar a generar esta clase candidata, es a través de heurísticas. No sé si llegan a ver, pero nos estamos moviendo en 6 heurísticas diferentes. 6 heurísticas diferentes. La primera es que todas las heurísticas manejan un escenario y ofrecen un conjunto de clases candidatas. Entonces, el escenario supuesto en este caso es que una función, como la que se presenta acá, es una función que puede generar como clase candidata que tenga el nombre que tenga, pero que los parámetros de la función sean atributos y el nombre de la función sea el primer comportamiento. Entonces, no es tan complejo, pero la primera heurística lo que hace es procesar cada función. Una función y generó un par ordenado con esta información. Otra heurística, por ejemplo, es gestionar este tipo de situaciones. Tengo en el header del código heredado, tengo una definición de una variable. El supuesto es que esa variable puede llegar a tener vinculación con alguna de las clases candidatas. Entonces, cuando
Cuando esta variable que está definida acá arriba, yo la estoy usando adentro de la función, yo puedo suponer que esta variable forma parte de una clase cantidad. Porque de hecho yo le estoy modificando un valor adentro de un comportamiento. El comportamiento cuando actúa por este comportamiento, este método, está trabajando sobre un atributo de la clase candidata. Cuando uno lo busca eso en el código estructurado, aparece como una variable global. Bueno, ya voy a pasar un poco más rápido, pero esta es otra heurística. Esta es una heurística de dependencia o de alineamiento. Si yo tengo una función que es invocada dentro de una función, puedo vincular el comportamiento. Otra heurística que está vinculada con los retornos que yo ofrezco. Y también la gestión de variables adentro del main, porque se considera el main como un lugar privilegiado, no es una función más, sino que es una función especial para lo que es la gestión del código. Bueno, la última heurística es una heurística muy sencilla, pero que es bastante importante, que es la transformar los tipos abstractos de datos. A nivel conceptual, en un paradigma estructurado, los tipos abstractos de datos son informaciones muy conceptuales, son desde el punto de vista conceptual como lo más logrado dentro del paradigma estructurado. Por eso también es que se pierde como clase candidata. Perdón, esta es compleja porque esta sexta heurística no solamente que agrega variables a una clase candidata, sino que también vincula como comportamiento todas las funciones que tengan dentro de sus argumentos, tengan los tipos abstractos de datos. ¿Se entiende qué es lo que nos faltó agregar? Acá va un listado de funciones que utilizan dentro de sus argumentos ese argumento. Entonces, lo primero que se hizo es aplicar esta heurística y todo el camino ese del trabajo del código fuente con un software para la clase candidata se aplicó a un experimento muy simple, que es la de generar un archivo en C que gestione de manera indistinta una cola de una pila. Se definió la estructura de una pila, la estructura de una cola, se definieron los comportamientos de la pila y de la cola, y después se generó un menú que hace uso mezclado de estas dos estructuras. Y a ver cuál es la información que da por resultado. La primera heurística genera estas clases candidatas. Entonces, si ustedes se acuerdan, la primera heurística lo que hace es agarrar cada función y generar un par ordenado de cada argumento de la función y sumarle la función. Por ejemplo, una clase candidata del método full agarra la stack que aparece como argumento en la función full. Y entonces se generan estas clases candidatas. La segunda heurística lo que hace es mejorar cuatro clases candidatas. Por eso yo decía que el modelo heurístico es incremental en este caso. No es que yo estoy agarrando información de las cuatro listas pegadas, sino que además de la información de las cuatro listas independientes, yo estoy actualizando los pares ordenados que voy generando. Entonces, ahora, después de la aplicación de la segunda heurística, yo estoy manteniendo vigente estas tres clases candidatas y estoy generando cuatro, en realidad son modificaciones de cuatro anteriores definidas. La tercera heurística, bueno, y así se aplican las seis heurísticas y así se hace el recorrido. La tercera heurística está matando cuatro versiones viejas de clases candidatas y genera cuatro nuevas.
La quinta mata todas las anteriores, en este caso concreto, quiere decir que la tercera no aportó mucho. La quinta y la sexta. De modo que me quedan como clases candidatas para el trabajo del experto, me quedan 10 clases. Dentro de esas 10 clases, yo puedo suponer que voy a encontrar las clases que me sirven para decir esto es un sistema. Fíjense que recuerden el gráfico anterior donde aparecían esos 3 canales. Esto es el resultado de un canal. Después van a ver los 2 canales más que van a aportar pares ordenados al trabajo de un experto. Esto es lo que yo quería comentarles. El proceso de investigación, digamos, continúa y es un poquito más complejo. Está un poco simplificado, aunque lo más importante está acá. Ahora estamos siguiendo para probar el sistema experimentos que sean más complejos. Ya se dan cuenta que ese experimento de una mitad de una cola es casi trivial, es excesivamente simple. Entonces estamos generando un lote de 10 sistemas que sean de una escala un poco más importante y analizando los resultados de ese nuevo lote de información. Y después habrá otro tercer nivel de validación con los lotes de prueba de código que sean más o menos entre 2000 y más de 2000 líneas de código para ver cómo evoluciona el sistema con sistemas un poco más grandes. Bueno, preguntas o algo que quieran, todos si me quieren criticar dentro del punto de vista científico, estoy abierto a que me pregunten y critiquen o me sugieran lo que les parezca. Sí, pero en algún momento hablaste sobre conceptualizas. Sí. Y me pareció que ibas a seguir por ese lado, ibas a tomar tecnología o algo por ese estilo para obtener información semántica. Es decir, después de un poco desapareció. Seguro que está, no, pero lo digo. Bien, entonces, en un momento hablamos nosotros de que el parser tiene 2 momentos. Un momento es la extracción de la información y el segundo momento es una aplicación de heurísticas para la interpretación de esa información. Una de las líneas de investigación es precisamente que el upload de la información, que yo hoy lo estoy haciendo con 4 líneas independientes, en otras líneas paralelas de investigación, que el upload lo haga precisamente un reticulado, o que lo haga un lápiz de Galois, por ejemplo, que es algo que puede ser interesante. O como también puede llegar a ofrecer información interesante un árbol generado por un parser de ADR o complementos de Eclipse, por ejemplo. Pero esa información, que es información sintáctica, nosotros vamos a hacer más adelante, no la tenemos como línea actual. Por otro lado, el reticulado de Galois, no sé si es el reticulado que decís, es una solución buena, pero que también tiene sus limitaciones que no nos permite después incluirlo, integrarlo completamente en la metodología. Pero, bien. Muy bueno, muchas gracias.